Bien, ¿qué tal, jóvenes? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy buenas noches. Quien les habla es el ingeniero Jaime Bolívar Arámbulo y van a tener conmigo el curso de Fundamento de Base de Datos, chicos, ¿ok? Fundamento de Base de Datos. Muy bien, estaba revisando el EVA hace unos instantes y wow, sí que son bastantes ustedes, ¿ah? Estudiantes son 48. Sí que son bastantes. Más trabajo para revisar, pero no importa, no importa. Compartir esta pasión que nos envuelve es bastante interesante, chicos. Eso es lo gratificante, ¿no? Muy bien, jóvenes. Vamos a iniciar. Vamos a ver por aquí. Ok. Iniciamos, estimados jóvenes, viendo el sílabus, que es lo más importante. Si vamos al aula virtual, vamos al EVA. Aquí en el sílabo, vamos a abrirlo y ustedes pueden acceder al contenido. Lo que siempre les digo a todos los alumnos cuando inicio una clase, a todos los grupos, sea el ciclo que sea, cuando nosotros iniciamos un curso, lo primero que debemos observar es el sílabus. ¿Por qué? Porque dentro del sílabo marca la pauta de lo que se va a realizar durante el ciclo, ¿no? Y sobre todo, lo más importante, ¿cuál es el objetivo del curso? El objetivo del curso lo vamos a ver aquí. Fíjense, lo vamos a encontrar en la capacidad terminal. ¿Qué es lo que nos dice la capacidad terminal? Dice modelar la estructura de base de datos considerando técnicas de normalización de acuerdo al requerimiento del negocio y soporte de los sistemas de información. Dice, realice el despliegue de componentes de base de datos en producción, sentencia de operación de base de datos, entre otros. Ok, chicos, muy bien. Eso es lo que vamos a tener aquí para este curso. Si yo me voy al tema de los temas y subtemas del sílabus, hay que tener en cuenta, estimados jóvenes, que nosotros vamos a trabajar con un motor de base de datos llamado SQL, el cual vamos a verlo recién en la semana 6. ¿Por qué me anticipo a mencionar esto? Porque ya he tenido anteriormente algunos alumnos como ustedes que tienen un espíritu inquisitivo, son ávidos de conocimiento, me refiero espíritu inquisitivo al hecho de que tienen iniciativa, buscan, indagan, navegan, compran libros, están estudiando constantemente y tienen una retroalimentación perenne, ¿no? Y me decía, profe, ¿cuándo entramos al tema ya de base de datos? La primera parte para llevar base de datos es el análisis, jóvenes. Si nosotros no analizamos, no aprendemos a analizar cómo llevar a cabo una base de datos, déjenme decirles que estamos fritos. Se convertirían simplemente en manejadores de software. Y el objetivo no es que ustedes se conviertan en manejadores de software, sino que ustedes puedan analizar, ¿sí? Puedan implementar el modelo de una base de datos y posteriormente a ello puedan ustedes también utilizar cualquier motor de base de datos y estructurar la base de datos. Se dice que la base de datos, estimados jóvenes, es la columna vertebral de todo sistema. Columna vertebral, profesor, ¿cómo así? Nos imaginamos ya, fíjense, nos imaginamos desde ya, ¿qué pasa si tu columna vertebral te falla? ¿Podrás caminar o no? De hecho que no, no vas a poder caminar definitivamente. Entonces, cuando decimos que la base de datos es la columna vertebral de todo el sistema, es lo que permite andar, ejecutar, caminar, desarrollar un sistema. Si yo no aprendo base de datos de la manera correcta, pues al momento de que estudie un lenguaje de programación, el resultado va a ser de que voy a tener errores, no voy a llegar a cumplir las expectativas y por lo tanto voy a tener una deuda técnica con la empresa. Van a haber una serie de vacíos, de fisuras, ¿no? Entonces,
Lo importante aquí, chicos, es trabajar lo que son las bases de datos, que es lo que vamos a estudiar el día, bueno, en este curso, ¿correcto? Muy bien. La evaluación continua, ustedes ya la saben, semana 4, semana 7, semana 10 y semana 14 respectivamente. Aquí tenemos los valores. Para este curso, chicos, las evaluaciones continuas, vamos a poner aquí EQ, evaluaciones continuas, y esto lo menciono siempre. Los alumnos piensan que la evaluación continua es la evaluación que se toma simplemente en la semana planificada. No necesariamente es esto, ya que una evaluación continua contiene un conjunto de evaluaciones que pueden ser prácticas, ¿cierto? Pueden ser tareas, pueden ser ejercicios, ¿sí? Pueden ser exposiciones, etc., etc. Imaginemos, chicos, que de pronto durante las 4 primeras semanas, el profesor, en este caso quien les habla, dejó una tarea, ¿sí? Dejó una práctica, nada más le voy a poner, y esto se suma a la semana de evaluación, que es la EQ1. ¿Qué pasa si de pronto en la tarea sacó 10, en la práctica no presentó, sacó 0, y aquí supongamos que sacó 18? Resulta que existen alumnos que me dicen, profe, ¿por qué yo tengo una nota tan baja si es que yo he sacado 18 en la evaluación continua? Pues déjame decirte que este conjunto de evaluaciones se promedia, entonces yo estaría sumando 10 más 0 más 18, ¿cierto? Lo cual nos da 28 y lo tendría que dividir, lógicamente, entre 3. Que el promedio que alcanzarías, de acuerdo a esto, sería 9.3, ¿sí? Entonces, les menciono esto desde el inicio, para después no tener complicaciones y que me digan, profe, pero yo saqué 20 en la EQ. Pues la evaluación continua no es solamente una evaluación, chicos, es un conjunto de evaluaciones. Así que debemos de tener en cuenta este detalle, ¿sí? Muy bien. Voy a cerrar esto. Ahora, para el curso, chicos, les comento que no suelo yo venir aquí, porque he visto que algunos docentes lo hacen, y empezar a llamarlos de uno en uno. Alumno tal, porque nosotros como docentes también podemos editar aquí y poner la asistencia si es que faltó o asistió respectivamente, ¿cierto? Esto yo lo voy a dejar para que ustedes lo puedan hacer, muchachos, que ustedes lo hagan. Ustedes marquen su asistencia, ¿sí? De tal forma que puedan ustedes ser autónomos, ¿sí? En el registro de asistencia. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Miren, chicos, les comento. ¿Qué pasa si, como aquí casi tenemos a todos, bueno, hay algunos que no han marcado, ¿qué pasa si de pronto marcaron toda la asistencia, pero en esta clase, suponiendo, se dejó un ejercicio? Ojo, los ejercicios para que se hagan en clase, ¿no? Y no se subió, significaría pues que la persona marcó, mas no estuvo conectada en la clase. Entonces, desde ahí ya se va teniendo indicadores también de asistencia, muchachos, ¿ya? Así que ya depende de ustedes. El curso, jóvenes, es sencillo en el sentido de que, como decía un programador, el CEO veía un video en TikTok de el CEO de EdThings, decían, programar no es fácil, no es difícil, lo que pasa es que te están enseñando mal, ¿sí? Y es una frase bastante buena, ¿no? Entonces, llevar base de datos, yo parafrasearía esto, no es difícil, probablemente te han enseñado mal o de repente has comprendido mal, pero el objetivo del curso es que podamos entender a la perfección lo que son las bases de datos.
Muy bien, chicos. Entonces, vamos a empezar esta parte con elementos teóricos. El curso es práctico, por si acaso, el curso es práctico. Sin embargo, en esta primera clase vamos a ver aspectos teóricos que son elementales para el desarrollo del curso. Muy bien. Empezamos por hacer la pregunta. Yo siempre suelo dar este ejemplo. Vamos a ver en modo presentación. Yo siempre suelo dar este ejemplo, chicos. Desarrolle el sistema de información. Y yo empiezo el curso, ¿sí? Preguntando, ¿qué es sistemas o qué es información? ¿Qué es la información? ¿Qué tengo yo de concepto respecto a información? ¿Qué es información para mí? ¿Cierto? Y cuando hablamos de información, viene también a la mente otro concepto que son datos, ¿cierto? Entonces, yo voy a definir lo que es base de datos. Se nos dice, escúchenme bien porque de aquí yo voy a hacer preguntas, que la base de datos es el conjunto, ¿sí? De datos, escuchen bien, almacenados, ¿sí? Estructurados, organizados, ¿sí? Y procesados que dan vida a la información. Repito, la base de datos es el conjunto de datos, ¿sí? Almacenados, estructurados, organizados que dan vida a la información. Ok. Perfecto. Entonces, valiéndonos, chicos, de esa definición que les acabo de dar y me gustaría contar con su participación, yo voy a tomar un ejemplo, ¿sí? Un ejemplo que... me siempre fue una consulta, perdona, recién veo. Farroñay, ¿me escribiste una consulta? Dime, hijo. Hola, por ahí me dijiste, profe, una consulta. Daniel Antonio. Hola, ¿estás ahí? Daniel, sí, cuéntame, hijo, ¿qué pasó? ¿Cuál es tu consulta? A ver, ¿te escucho? Ya, mientras Daniel va escribiendo, dice, solo quería saber por qué el uso de SQL con Navicat en vez de SQL Server u Oracle. Ok, ok. SQL, nosotros particularmente para el curso no vamos a utilizar Navicat, te comento, ¿ya? SQL Server lo vamos a utilizar, ¿por qué? Ok, buena tu pregunta. Porque el curso así lo exige. El curso dice que fundamento de base de datos, ustedes van a llevar SQL Server. Y Oracle, ustedes lo van a llevar en el siguiente ciclo, ¿sí? Tercer ciclo, ustedes ven administración de base de datos con Oracle. Posteriormente, ustedes van a ver también en programación MySQL o MySQL. Es por los lineamientos del curso. La institución nos dice que apliquemos SQL. ¿Ok? Es por eso que vamos a llevar SQL. Pero en breve les voy a todos ustedes a definir que Oracle lleva SQL, por si acaso. ¿Sí? Que Postgres lleva SQL, que todos o la gran mayoría de motores de base de datos llevan SQL. ¿Cómo así, profe? Me suena medio confuso. Bueno, lo vemos de aquí, Ya, chicos, ya. Continuamos entonces. Les decía que la base de datos es el conjunto de datos estructurados, organizados, almacenados y procesados que dan vida a la información. Perfecto. Si tenemos ya esa definición, estimados jóvenes, yo les voy a dar un ejemplo de casa, ¿sí?
Mira, y en este ejemplo, tanto metafórico como analógico, yo quiero que ustedes lo escuchen atentamente, porque con este ejemplo estoy convencido que no se van a olvidar lo que es base de datos. A ver, escúchenme, porque de ahí voy a preguntar. Dice que María ha quedado en salir con José. Este ejemplo siempre lo suelo presentar. María ha quedado en salir con José al cine. Y María le ha dicho a José, amor mío, el domingo nos vamos al cine. Perfecto, ya han quedado, ya han planificado. Es el día miércoles, pasa el día jueves y de pronto el día viernes José llama a María y le dice, María, amor mío, ¿sabes qué cosa? Que se me ha presentado un percance y este domingo va a ser imposible que podamos salir al cine. ¿Sí? María, que es una chica comprensiva, dice, bueno, está bien, amor, no te preocupes, no podremos salir, sí, ya será para la próxima. Entonces, finalmente se cancela la cita. Llega el día domingo y no salen, efectivamente. Llega el día lunes, llega el día martes y aparece la amiga de María. Y le dice, María, a que no sabes qué. ¿Qué? Le dice María. El domingo he visto a José. Miren, allí va un dato. Fíjense ahí. Y voy a repetirlo como un estribillo musical. La base de datos es el conjunto de datos organizados, estructurados, procesados y almacenados que dan vida a la información. Dice el domingo vi a José. Ese es un dato. Pregunta, ¿María podrá hacer algo con ese dato? No, pero allí va un dato. Y le sigue preguntando, ¿lo viste? Sí. ¿Y qué más viste? Lo vi con una chica. Miren, van dos datos. Miren cómo los datos se van almacenando, se van organizando, se van estructurando y se van procesando. ¿Dónde se están organizando? ¿Dónde se están almacenando? ¿Dónde se están estructurando? ¿Dónde se están procesando? Pues en la cabeza de María. ¿Sí? Lo vistes a José el domingo, lo vistes con una chica. ¿Viste algo más? Sí, le dice. Vi que se iban con dirección al cine. 3 datos. ¿Sí? Se van organizando, estructurando, almacenando y procesando. ¿Viste algo más? Sí, le dice. Los seguí y se fueron al cine. 4 datos, no solamente en dirección, sino entraron al cine. Así. ¿Viste algo más? Le voy a preguntar. Sí, los vi tomados de la mano. 5 datos. ¿Algo más? Sí. Fueron a ver las 50 sombras de Grey. 6 datos. Miren cómo este conjunto de datos se van a almacenar ¿dónde? En la cabeza de María. Se van a estructurar ¿dónde? En la cabeza de María. Se van a organizar ¿dónde? En la cabeza de María. Se van a procesar ¿dónde? En la cabeza de María. Luego de ser organizados, estructurados, almacenados y procesados, ¿qué dice la base de datos? Van a dar vida a la información. Y María, con ese conjunto de datos, ya tiene una información. Entonces, viene la pregunta y aquí me gustaría que me colaboren con sus respuestas. Si ya tienen la información, la pregunta es, ¿para qué le sirve la información a María? ¿Alguien me dice? ¿Para qué le sirve la información a María? A ver, coméntenme, ya sea por sus micrófonos o quizás allí por el chat. Para ver qué acción hacer con su pareja. O sea, que si reprocharle o bueno. Ya, por ahí ibas casi Para a formular una un... idea o un pensamiento. Ya, ok, por ahí va. Miren, que 2 de ustedes, bueno, ya van 3, Para han tomar dado en el una clavo. decisión. Exacto, para tomar una decisión. ¿Para qué nos sirve la información? La información nos sirve para realizar toma de decisiones. María, si es que se decide tirarse del puente, si es que lo termina, si es que le da una oportunidad, si es que conversa con él, sea lo que sea, realiza qué cosa? Una toma de decisión. Entonces, fíjense ahí en el ejemplo, ¿no? ¿Por qué es importante la información? Porque nos permite realizar la toma de decisiones. Entonces,
Partiendo de este punto, jóvenes, partiendo de este punto, vemos que es letal que en una base de datos se pueda organizar, ¿sí? Buenas noches, pueden mandarle la invitación del grupo de ayer por mi número, o, bueno, no sé qué estarán ustedes allí. Ya, por favor, procuren no distraerse. Ya, entonces, esa es una base de datos. Si nosotros vamos a esta presentación, chicos, ya hemos definido lo que es una base de datos. Pues una base de datos nos permite almacenar los datos. ¿Para qué? Para posteriormente poderla recuperar y tener información. La información para una, en este caso hemos hecho un ejemplo de una persona, pero imagínense a nivel empresarial. A nivel empresarial, la información puede llevarte a la cima o puede catapultarte a lo más profundo del abismo, ¿no? Desaparecerte del medio. Y es por eso que la información es de gran valía. Es más, hoy por hoy la información se ha convertido en un activo, ya no es un pasivo para las empresas, y las empresas pagan mucho por resguardar la información, ¿sí? Porque a través de ello pueden tomar decisiones. Ok, entonces, es por eso que las bases de datos son importantísimas. Desde allí, chicos, vamos preguntando. María, en el ejemplo que les he puesto yo, ¿cuántos datos almacenó, procesó, organizó y estructuró? 5 datos, ¿no? 5 datos en el ejemplo. Ahora, imagínense los datos que tienen que organizarse, estructurarse, procesarse y organizarse. Vamos a citar un ejemplo. Metro. ¿Cuántas ventas puede hacer Metro en un día? ¿Cuántas ventas, cuántos datos tiene que almacenar en una semana, en un mes, en un trimestre? ¿Será que es suficiente hacerlo de manera mental? Ya no, pues, ¿no? Es allí donde interviene la tecnología e interviene el motor de base de datos. Un motor de base de datos es un programa especializado en el almacenamiento, ¿sí?, de base de datos. ¿Ok? Entonces, motores de base de datos que nos permitan realizar estas acciones, hay varios en el mercado. SQL Server es uno de ellos. Oracle es otro. Postgres es otro. MySQL es otro. MariaDB, y podríamos citar un conjunto de motores de base de datos que nos permite hacer eso. Almacenar, organizar, estructurar, procesar los datos para posteriormente poder recuperar la información a través de consultas. Cuando yo me voy al Cusco, me voy a Ica, voy a viajar donde sea, y voy a la empresa terrestre, la señorita o el joven que me atiende me dice: caballero, buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿me brinda su DNI, por favor? ¿Para qué me pide el DNI? Para ingresarlo a la base de datos y a través de eso realizar una consulta, una query. ¿Qué es una consulta? Es la recuperación, ¿sí?, de la información de forma personalizada a petición del usuario. Esa es una consulta. Entonces, almacenamos, procesamos, organizamos, estructuramos y recuperamos esa información mediante consultas, ¿sí? Las famosísimas queries, chicos, queries. En el mundo de base de datos, tenemos SQL como un estándar de trabajo, ¿sí? Vamos a hablar de esto en breve. Los principios básicos. Vamos a recorrer esto un poquito rápido. Ya esta presentación se la voy a pasar posteriormente, ¿sí? Y viene el lenguaje SQL. Miren, muchas veces se confunde el motor de base de datos con SQL. Ojo. Utiliza SQL, Postgres utiliza SQL, profe. Entonces, si son motores de base de datos distintos, ¿por qué utilizan SQL? Es que SQL en sí, como ustedes pueden ver aquí, es un lenguaje. Viene del abreviativo Structured Query Language, es decir, lenguaje estructurado de consulta.
Así como ustedes han aprendido Python, ya posteriormente irán aprendiendo otros lenguajes, Java, C#, PHP, etc. Para la base de datos utilizamos un lenguaje que es SQL, ¿sí? El motor de base de datos, sea cual sea, voy a utilizar SQL, con algunas diferencias, claro está, pero el lenguaje va a ser el mismo para poder trabajar con base de datos relacionales, ¿sí? Pero es que dice que SQL es un lenguaje utilizado para la gestión de base de datos relacionales e inclusive, no sé cuántos de ustedes habrán utilizado Access. Access utiliza SQL, es decir, el lenguaje de consulta estructurado para el procesamiento de los datos. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, chicos, vamos a abrir por aquí un bloc de notas. Yo quiero que ustedes lo abran también en su ordenador. ¿Cómo empiezo yo con la base de datos? Seguramente me preguntarás y me dirás, profe, pero la base de datos, en este caso, lo utilizamos nosotros que somos informáticos, ¿verdad? Y nosotros somos los encargados. Pues déjame decirte que no, ¿sí? Un ejemplo de base de datos, imagínate el señor de la esquina, de pronto tienes algún vecino, algún amigo que tiene su tiendita por el barrio, en la esquina, al medio, donde sea, y tú ves y te das cuenta que esa persona de pronto no tuvo estudios por circunstancias de la vida, pero es una persona emprendedora y dijo, voy a poner mi negocio y puso su tiendita. Pregunto, ¿esa persona manejará base de datos? Claro que sí. ¿Dónde, profe? No entiendo. Pues en el cuadernito, donde tienen lo que le deben, es decir, el fiado, los productos, el nombre de la persona que le ha fiado, el precio, la cantidad, la fecha en que emitió el pedido para el fiado, ¿cierto? Eso es una base de datos. Ojo, la base de datos no está alineada necesariamente a un programa. ¿Eso es una base de datos? Claro que sí. Es una base de datos informal, rudimentaria, rústica, como le quieran llamar, pero es una base de datos. Entonces, ese señor que tiene su tienda y que de pronto no tuvo la oportunidad de cursar estudios, pues maneja base de datos. ¿Te das cuenta? Ese es un ejemplo de base de datos. Ah, ok, profesor. Ah, por eso es que usted dice que la base de datos es el conjunto de datos. Ya voy entendiendo. Claro que sí. Y es que así es. Ahora, ¿dónde vemos otro ejemplo de base de datos? ¿Tú utilizas base de datos? No, profe, yo hasta hoy que voy a llevar el curso voy a recién utilizar base de datos. Pues te digo que no, te equivocas, porque si sacas tu celular en tu smartphone, tienes una agenda telefónica. Y en agenda telefónica tienes un conjunto de datos. Así, profe, ¿dónde? Claro, el nombre del contacto, el alias del contacto, el correo del contacto, el número telefónico, el número de casa, el número de trabajo. ¿Es un conjunto de datos o no? ¿Que está almacenado o no? ¿Está estructurado, está procesado, está organizado? Pues sí, es una base de datos. Entonces, entiéndase que la base de datos prácticamente la utilizamos todos. La base de datos se mueve en todos los estratos, en todos los niveles, ¿sí? Y en todos los rubros. En un colegio que de repente recién está iniciando, no tiene ni una computadora, pero tiene en un conjunto de archivos el nombre de los alumnos, el grado, el profesor, el monto de matrícula. Esa es una base de datos. Cuando yo me voy al centro de salud y, bueno, ¿a quién no le ha pasado, no? ¿Cierto? Y sobre todo cuando es del Estado, y están buscando tu historia clínica y es un dolor de cabeza porque van a archivo, no lo encuentras, se traspapela y todo lo demás, ¿sí? Es una base de datos, porque ahí tienen tu nombre, tu edad, tu historial clínico, ¿no? Cuándo te has enfermado, cuándo te atendieron, el medicamento que te aplicaron, qué doctor te atendió. Eso es una base de datos, un conjunto de datos, chicos, ¿sí? Eso es una base de datos. Por lo tanto, la base de datos la utilizamos todos. Téngase en cuenta este pequeñísimo, pero letal detalle que ustedes tienen que tener en cuenta allí.
Perfecto, chicos. Entonces, teniendo en cuenta esto, vamos a hacer un ejemplo. Se le pide a usted almacenar los datos de los estudiantes de la institución educativa Semilla del Saber. Ok, miren, te llaman y te dicen, oye, tú que has estudiado en unidad, mira, tengo aquí los datos de los estudiantes, por ahí una chica me estuvo ayudando en un formato de Word, de ahí vino alguien más y me lo dio en un Excel, yo lo estoy anotando de manera manual, pero quisiera que me ayudes. Muy bien, ¿cómo podemos almacenar? Paso número 1, ¿sí? Identificar la entidad. Ahora, la pregunta, chicos, aquí. ¿Qué es una entidad, chicos? Esa es la pregunta, ¿cierto? ¿Qué es una entidad? Es la pregunta que nosotros vamos a contestar. Pues una entidad, chicos, se refiere a un objeto, ¿sí? O concepto del mundo real, ¿sí? Que es distinguible, es independiente y sobre el cual se desea recopilar y almacenar información. Repito, ¿no? Esto lo vamos a tener en el EVA, ya en una PPT, ya se refiere a un objeto o concepto del mundo real, ¿sí? Del cual se desea recopilar y almacenar información. Perfecto. Entonces, ¿cuál sería la entidad aquí? ¿Alguien me dice? Está ahí en el texto, ¿ah? ¿Cuál sería? ¿Institución educativa? No. Semilla del Saber. No. Repito, una entidad se refiere al objeto o concepto del mundo real, ¿sí? Del cual se desea recopilar y almacenar información. Estudiantes. Los estudiantes. Estudiante, exacto. En este caso, la entidad sería estudiante. ¿Por qué estudiante? Porque es un objeto o concepto del mundo real y yo deseo recopilar información de él. ¿Cierto? De aquí vamos a dar otro ejemplo a ver si ustedes me ayudan con ello. Perfecto. Si estudiante es la información, ¿cuál es, es la entidad? ¿Cuál es la información que yo deseo recopilar de él? Para eso, vamos teniendo en cuenta estos conceptos, yo necesitaría tener otro concepto en cuenta, que son los atributos para base de datos. Vamos distinguiendo. Muy bien, se nos dice que cada entidad, ¿sí?, se caracteriza por tener atributos. ¿Pero qué son los atributos? Los atributos son las propiedades, ¿sí?, que describen la entidad. Por ejemplo, los atributos, ya hemos dicho que son las propiedades que describen la entidad. ¿Cuáles serían los atributos que describen la entidad? Ya sabemos que la entidad es estudiante. Mencióname el nombre de ese atributo. ¿Cuál? La edad. Ya, podría ser. Aquí te voy a decir por qué ese dato no lo consideramos. ¿Algo más? Grado de estudio. O sea, No, porque es el estudiante solamente. Características de él. Nombre. No, los datos, los datos. Un nombre, profesor. Exacto. ¿Qué más? El apellido. Apellidos. ¿Qué más? Edad. Edad. Fecha de nacimiento. No, fecha de nacimiento. En lugar de edad es fecha de Su nacimiento. DNI. El DNI también. ¿Algo más? El lugar donde dirección. nació. Lugar de nacimiento también puede ser, ¿sí? La dirección actual. Sí, vamos a ponerle su tilde acá. Dirección, lugar de nacimiento. Trabajo, oficio. Género. Sí, bueno, puede ser nacimiento, correo electrónico, etc. ¿Cierto? Miren, que los atributos son las características, ¿cierto? Son las características o propiedades de la entidad. Entonces, yo
tendría que almacenar esto. Hay que tener en cuenta, chicos, que cada entidad debe tener un identificador, un ID, que lo hace diferente al resto. ¿Ok? Muy bien, chicos, muy bien. Miren qué fácil es esto, ¿no? Recuerden que una entidad es un concepto, ¿sí? Un objeto del mundo real, distinguible, independiente, sobre el cual se quiere recopilar información. Vamos a poner aquí ejemplo 1. Muy bien. Ok. Ahora, voy a poner ejemplo 2 por aquí. Ejemplo 2. Se le pide a usted ayudar con el control dado en un aparcamiento. Coma, es una cochera, ¿no? Para ello, se necesita recopilar datos. Muy bien. Pregunta entonces aquí, chicos. ¿Cuál sería una de las entidades principales para este ejemplo? A ver. El Para una vehículo. cochera, ¿no? El vehículo. Ahí vamos a tener distintas entidades, pero una entidad principal. El El vehículo. vehículo, pues, sea auto o moto. Vehículo, exacto. El vehículo es la entidad. Perfecto. Y hemos dicho que los atributos son las características o propiedades de la entidad. Muy bien. ¿Qué almacenaría yo del vehículo? La placa, el Número número de de placa. placa. De placa, Como- modelo del vehículo, marca del Puede ser vehículo. como ID. Color, Un color. Color, fecha y año. hora de ingreso. Ya, pero fíjate que la fecha de ingreso para controlar un aparcamiento es válido, sí, pero no sería directamente inherente a esta entidad. Solamente lo que pertenece a la entidad. ¿Sí? Ahí está. A ver, ¿qué más? Placa, modelo, color, año. ¿Qué más? Tipo de vehículo. El tipo de vehículo puede ser también tipo de vehículo. Cantidad de ejes. Y esto debe tener un ID también. El ID es el identificador principal, es decir, lo que lo distingue del resto. Un ejemplo de ID para nosotros es el DNI. ¿Por qué? Imagínense, ustedes se van de viaje y de repente, ¡plum!, lo detienen, lo llevan a la comisaría y dice, este señor tiene requisitoria. Y tú le dices, pero perdón, si yo no mato ni una mosca. ¿Qué es lo que pasó? Has tenido un homónimo. Probablemente el homónimo, que es otra persona que tiene tus nombres y apellidos obviamente iguales, ¿sí? Es un delincuente. Pero ¿cómo hacen para saber que no eres tú? Pues con un identificador principal. Puedes coincidir el nombre, puedes coincidir los apellidos, pero hay algo que no se puede repetir. En nosotros es el DNI, es único. Entonces, el ID, el identificador, no necesariamente tiene que llamar ID, puede llamarle código o el nombre que tú quieras, es un identificador único que distingue a la entidad, evitando repeticiones. ¿Ok? Muy bien, chicos. Ahora, para poder trabajar, ¿sí?, en sistemas, no solamente va a haber una entidad, van a haber varias. Otra entidad aquí. Otra entidad para el aparcamiento. ¿Cuál sería? A ver. El cliente. Claro, el cliente, es decir, el que viene con el dueño del vehículo, ¿no? Muy bien. ¿Y atributos propios de esa entidad? Lo sabemos, ¿no? ¿Sería él? Nombre, apellido, dirección, teléfono, DNI, teléfono, exactamente, entre otros, ¿cierto? Los atributos son características o propiedades solamente de la entidad, ¿correcto? Esto de aquí le voy a pasar. Ahora, aquí arriba, en el ejemplo que hemos puesto, para un colegio,
Dígame 2 entidades más. Recuerden, ¿Los padres? sí, los Profesor. padres podríamos ponerle apoderados, ¿cierto? Los empleados. Sí, también. Vamos a poner aquí atributos de los apoderados, pues sería pues el ID igual nombre, apellido, coma, dirección, coma, fono, etc. Pregunta. Otra entidad. Mira que la entidad dice que puede ser ¿qué cosa? Un objeto o concepto. Objeto o concepto. Profesor, las aulas serían una entidad también. Sí, si es que se quiere almacenar. Y no lo voy a poner aquí en el archivito, pero sí lo voy a mencionar. ¿Cuáles serían las propiedades del aula? El número de aula, el aforo, por ejemplo. No, estudiante ya no, porque no es de la entidad. Recuerda, los atributos son propiedades o características de la entidad solamente. ¿Sí? ¿Tiene relación, el aula tiene relación con los estudiantes? Sí, pero no es de él. Es como si yo dijera, ¿no? La persona llamada María, ¿qué tiene? Características, ojos azules, estatura alta, cabello castaño, pero yo no podría decir la Molina, porque viene a Molina. No, eso ya es un atributo que no es propio de esa entidad, tiene que ser propio. Y sí, vamos a poner el aula. El aula también, porque se nos dice que es un objeto o concepto. ¿Sí? Entonces vamos entendiendo eso. Entonces, las materias o cursos. También, claro que sí. Atributos sería el ID, el número de aula, de pronto el piso, está en el primero, en el segundo, tercer piso, el aforo, ¿sí? Y de pronto una descripción. Otra entidad aquí, inclusive, mira, ¿qué otra entidad podría ser la matrícula? Profe, la matrícula, pues claro, porque se nos dice que una entidad es ¿qué cosa? Un concepto u objeto del mundo real, distinguible, independiente. Miren eso, independiente, es decir, no depende de otro elemento, ¿sí? Sobre el cual se quiere recopilar información. Atributos. ¿Quién me ayuda con los atributos de la matrícula? Mira, la matrícula sería un documento, ¿cierto? Pero es una entidad, porque puede ser un objeto o concepto. Su ID, por ejemplo. ¿Qué más? La fecha de matrícula, ¿cierto? Monto de pago. Ya el monto podría ser, ya, ¿qué más? Fecha de matrícula, el estado de la matrícula, ¿no? Activo, inactivo, etc. Otra pregunta más, chicos. ¿La materia será una entidad? Sí, es una entidad. ¿El docente será una entidad? Sí, es una entidad también allí. ¿Se dan cuenta? Muy bien. Entonces, con estos ejemplos ya vamos distinguiendo, ¿sí? ¿Qué es lo que queremos almacenar allí? Y es muy importante identificarlo. Vamos a ver otro ejemplo. Ejemplo 3. Vamos a ver por aquí. El ejemplo 3, en este caso, va a ser el siguiente, ¿no? Se le pide a usted ayudar a almacenar los datos que se llevan a cabo en un mini market. Mira que no te lo dice exactamente, ¿no? Ok. Voy a ponerlo aquí. Una entidad para un mini market, ¿cuál sería? El producto, ¿cierto? El artículo o producto, como le quieras llamar. Ah, ok, profe. ¿Y los atributos? ¿Cuáles serían? ¿El precio? Sí, es uno. Vamos a poner ID, precio. Sí, es un atributo. ¿Qué más? El nombre del artículo. El nombre exacto. Fecha de ¿Cierto? vencimiento.
La fecha de vencimiento, si es que es un producto perecible. Fecha ven, vamos a ponerle. ¿Qué más? Fecha de producción. Fecha de producción, no tanto porque ya tenemos la fecha de vencimiento. La cantidad del artículo. No, eso ya sería para otra entidad, una entidad de compra. Ah, la cantidad que se almacena. Ah, te refieres al stock. Ya, el stock, sí. ¿Cuántos productos tenemos almacenados? ¿Qué más? ¿La forma? ¿La forma a qué te refieres? El artículo, depende de qué artículo sea. Ya, si te refieres a la presentación, sí. El peso Porque o... también la unidad de medida. Por ejemplo, la presentación, yo puedo tener un artículo Coca-Cola, ¿cierto? Que viene en botella, pero tiene una presentación en lata, ¿no? Claro, tiene una presentación en lata. Un chocolate, por ejemplo, tiene una presentación en sobre, tiene una presentación en caja, ¿sí? La unidad de medida, ¿cierto? ¿En qué viene? En kilos, en gramos, en litros. Y podríamos empezar, ¿cierto? A detectar atributos, le he puesto aquí. Los atributos que son parte, ¿cierto? De esta entidad. ¿Se dan cuenta? Ahora, miren acá, yo quiero hacerles una pregunta aquí. Dentro de un mini market voy a tener múltiples entidades, ¿sí? El artículo es uno de ellos. Los empleados es otro de ellos. El cargo es otro de ellos, ¿no? El cliente. Veamos aquí el cliente. Entidad de cliente. Aquí les voy a hacer una pregunta a ustedes que me gustaría que me ayuden con la respuesta. Cliente. Y seguramente los atributos, tendríamos el ID, tendríamos el nombre, tendríamos el precio que estoy hablando, apellidos, dirección, DNI. DNI, fono, etc. Pregunta ya, listo, ahí podríamos detectar varios, ¿no? Ya ustedes están siendo bastante hábiles con esto. Si ustedes entienden esto, chicos, se nos va a hacer fácil estructurar una base de datos, ¿ah? Ya. Pregunto, ¿estaría bien que yo ponga como atributo el hobby, bueno, voy a ponerlo en español ya, el pasatiempo del cliente? ¿Es un atributo? Sí, es un atributo. ¿Estaría bien que yo lo ponga? Sí. Se puede orientar, profesor, se puede orientar la compra de ciertos artículos de acuerdo a su pasatiempo, ¿no? Ya, está bien. A ver, ¿alguien más? ¿Alguien más? Voy a poner... Sí, dime, hijo. Podría decirse que sí, porque a veces algunos, por ejemplo, cuando compras en internet o algunas páginas te sale, compras algo y al tiempo te sale como que Ya, algo ok. similar. Mira, he Podría puesto otro ser. más. Ya, está bien, está bien. Mira, he puesto otro más, color favorito. Y voy a poner otro más, mira, para hacerlo un poquito más signo zodiacal. Que esto ya se vuelve un poquito irrisorio, ¿ah? Miren, chicos. Como que muy personal ya. Exacto. Ahora, cuando yo un atributo lo plasmo para poder almacenar ese dato, yo tendría que preguntarme, miren aquí, ojo, pueden existir muchos atributos, pero no todos van a ser válidos. La pregunta sería, ¿cuál es la razón de ser para el almacenamiento de ese atributo? Entonces, si yo dejaría un ejercicio y ustedes me ponen pasatiempo, yo preguntaría, ok, pero dime, ¿a qué obedece el almacenamiento de ese atributo? Los atributos son datos a almacenar, ¿se dan cuenta? ¿Sí? Si ustedes no me justifican el porqué de ese dato, no solamente a mí, sino al momento de hacer los sistemas, estaríamos mal. Yo podría decir, ok, mira, ¿sabes qué cosa?
El pasatiempo hemos creído conveniente almacenarlo. ¿Por qué? Porque la empresa tiene alianzas estratégicas, ¿sí? Imagínate, un hotel, ¿sí? Estás en una base de datos de un hotel. El cliente de un hotel tiene alianzas estratégicas con, por ejemplo, empresas de turismos, empresas deportivas. Entonces, cuando se haga un evento de turismo, ¿sí? Yo voy a utilizar el pasatiempo y de repente si el pasatiempo, en este caso, dice viajar, yo automáticamente le ofrezco viajes. Es decir, lo paso con una empresa de turismo, de tal forma que en la alianza estratégica pueda beneficiarme yo. De repente, imagínense, una empresa que se dedica a la salud visual, es decir, vende lentes, monturas, todo esto, y pone el hobby, y el cliente dice, mi hobby es jugar fútbol, ¿cierto? Entonces le envía la información para una academia de fútbol. Entonces, como esta empresa tiene ya esa información, yo voy y hago una campaña de salud visual allí, en el evento deportivo. ¿Se dan cuenta? Entonces, estaría justificando. ¿El color favorito de pronto para qué? Si es una tienda de ropa, para ver la tendencia, ¿sí? De los colores que están de moda, los que más se utilizan. ¿Cierto? Entonces yo puedo traer ropa con esos colores. El signo zodiacal yo diría, oye, ¿para qué? No? Si no se justifica, lo estaría sacando. Ojo, hay que tener en cuenta eso, ¿sí? Los atributos, que son datos que se van a almacenar, son características de una entidad, tienen que justificarse el por qué es que se van a almacenar. Si no tienen una razón de ser para almacenarse, pues entonces no tendríamos que colocarlo ahí. ¿Correcto? Eso hay que tener en cuenta allí para esos detalles, chicos. ¿Sí? Bien, ¿alguna pregunta, muchachos, hasta aquí, hasta el momento? Esto no es. No, todo bien, profesor. Ya, ok, vamos a salir de esto. Ya, ok. Perfecto. Bien. Dice, si se quiere clasificar con ese tributo, sí, se podría. Ya, muy bien. Entonces, nosotros para poder representar esto, en primera instancia vamos a hacer uso del modelo entidad-relación. El sílabus, logro 1, tema 1, ¿sí? Aquí tenemos, fíjense, como ustedes ya saben, ya es un segundo ciclo, la institución pone una guía aquí. Si yo descargo la guía, descargo por aquí la guía, mira, tengo lo que es un gestor de base de datos, un DMS, que en realidad viene de las siglas, ¿cierto? Database Management System, que es el sistema gestor de base de datos. Es decir, tenemos la parte teórica aquí. ¿Ok? Bueno, eso lo vamos a ver ya en su momento. Ya, esto a mi parecer está un poquito adelantado. Muy bien. Vamos a ver, ¿cómo se almacenaría esto? Veamos aquí. Estudiante, ¿cómo se almacenaría esto de aquí? Voy a utilizar Excel solamente a modo ilustrativo. Excel no es un gestor de base de datos, por si acaso. Hay gente que pone su data en un archivo de Excel. No es recomendado. ¿Por qué, profe, Excel no es recomendado? Esto, no vamos a simular el almacenamiento de estos datos. Si ustedes, por ejemplo, chicos, aquí en Excel, en el cuadro de nombres, esta parte se llama cuadro de nombres, lo corren un poquito y luego le dan clic aquí, miren, ve, aquí, entre el 1 y la, ya sabrán por qué se dice, es una persona A1, es un profesional A1, es decir, el primero de los primeros, ¿no? Si le dan aquí, mira, y lo tienen presionado, ¿cuántas filas dice que puede almacenar Excel? 1.048.576 filas. Ah, ok. Con ese dato, ahorita te voy a volver a hacer la pregunta. Si yo quiero almacenar esto, en mi base de datos se almacenaría así. ID, nombre, apellido, fecha de nacimiento, DNI, dirección. Vamos a ver.
ID. A100, por ejemplo, puede ser cualquier ID. Nombre, Jorge Llanos Torres. Fecha de nacimiento, 10 del 12 del 2000. DNI, dirección, la calle. Otro, mira, A100, ya no podría ser el mismo. A101, María Carrión Ruiz. Fecha de nacimiento, 12 del 12 de 1985. DNI, dirección, vamos a poner aquí, Monterrico. Y mira, así voy almacenando. Uno más, el último. Roberto Torres Estrada. DNI. La planicie. Hay gente que almacena sus datos así en Excel. Y sirve, podría servir, pero miren el detalle aquí. Mira que esto lo hemos almacenado basado en esta extracción. Nos faltó el correo. Me falta el correo, pero bueno, ya no lo voy a poner por el tema de tiempo porque vamos a ponerlo para que quede todo igual. Correo. Y vamos a decirle igual. Voy a poner una función aquí. Medio extraño esto, no me permite mostrar todo. Es extrañísimo. B2. Bueno, no importa. Ya, suponiendo que esos son los correos. No vamos a complicar a caer en detallitos. Algo de se está colgando en Excel. Ya, miren. Pregunta. Así como ¿estaré almacenando datos? Sí, lo estoy almacenando. ¿Se podría considerar esto una data? Sí. Pero ¿por qué no serviría Excel? ¿Por qué no es un programa especializado? Miren aquí. Les decía hace un instante, si ustedes dan clic aquí, ¿cuántos registros? ¿A qué le llamamos registros? A la unidad de información. Esto es un registro. Jorge Llanos Torres. Esto es otro registro. Esto es otro registro, es decir, la unidad de información. Muy bien, que son las filas. Pregunta, miren aquí. ¿Cuántos registros me permite almacenar Excel? Dice que me permite almacenar 1.048.576 filas, lo que equivaldría a 1.000.000, obviamente, 48.576 registros. Ah, su profe, bastantes. Entonces, ¿sí sirve Excel? No. Anda, pregúntale a Wong, anda, pregúntale a Totus cuántas ventas hace al día, cuántas ventas hace a la semana, cuántas ventas hace al mes, al trimestre, al semestre, al año. Imagínate, esto reventaría, ¿cierto? Esto reventaría sustancialmente allí. Entonces, es por eso que Excel no se recomienda para almacenar datos allí. Pero miren, hemos hecho la abstracción, la entidad y los atributos son los que van aquí. De esta manera, yo puedo almacenar los datos dentro de Excel. ¿Correcto? Ahora, para poder trabajar con los datos, aquí vamos a hacer uso de algunos programas. ¿Sí? Puede ser Lucy o puede ser Draw. En realidad puede ser cualquier software, chicos. Y aquí quiero contarles una experiencia. Miren, ¿yo puedo utilizar este software que es un software de modelamiento? Sí. ¿Puedo utilizar este software? Sí. Pregunta, ¿serán los dos únicos con los cuales yo puedo utilizar? No. En el mercado hay un montón de software.
Profe, y si no tengo computadora para hacer el diagrama que vamos a hacer con estos software, pues coges una hoja y coges un lápiz y lo haces con hoja y lápiz. Es decir, no necesitas el software, lo que necesitas tú es saber aplicarlo, ¿ok? Les comento esto porque el ciclo pasado, por ejemplo, les comento, para hacer la representación conceptual, yo utilicé otro software, ¿sí? Y cuando un profesor le pregunta a los chicos, ¿saben hacer el diagrama entidad-relación? Con Lucidchart, Luciapp. No, profe, no sabemos. ¿Que no le enseñó al profesor? No. Es que no es la utilización del software. Es, en este caso, el análisis que puedas tú llevar a cabo. Vamos a utilizarlo y se van a dar cuenta que ustedes lo pueden hacer con lápiz y papel o con cualquier otro software. Vamos a darle clic aquí, chicos. ¿Sí? Para irnos a Luciapp. A ver. Nos permite ver qué pasa. Aquí, a ver, tengo otra. Presionan Control y se van a Luciapp a ver qué es lo que pasa. O Drag, vamos a ver cuál se nos hace más conveniente. A ver, miren, he entrado a Luciapp, que es un software en línea. Para registrarme, ustedes se pueden registrar de múltiples maneras. Yo me voy a registrar con mi cuenta de Google. ¿Ya? Profesor, Hola. ¿está Dime. compartiendo? Claro. ¿No puede ver mi pantalla? No veo, solamente veo lo que es la pantalla de Excel donde se ha quedado en María nada más. A ver, cuéntenme el Sí resto. se ve, sí se ve, sí se Sí ve. se puede Ah, ver. A Sí ver, se voy puede a ver. salir y voy a ingresar Sí también. se ve, profesor. Debe ser tu internet de repente, hija, se te ha quedado colgado. ¿Ya? Miren, aquí me he logueado, ¿ya? Me he logueado para poder trabajar con esta plataforma, ¿ya? Yo puedo utilizar cualquiera de las dos, vamos a darnos cuenta que es súper fácil, o puedo acceder a draw.io. Mira, cualquiera de las dos. Puedo hacer lo mismo con los dos, ¿sí? Voy a darle aquí, guardar en Google Drive, autorizar. Oh, ¿qué pasa? Consulta los accesos de servidor otorgado. Ya, ok, continuar. Crear un nuevo diagrama. Ya, aquí por ejemplo tengo distintos diagramas para poder trabajar. Fíjense, son software básicamente que nos sirven para crear diagramas. Aquí también puedo hacer lo mismo. Si yo creo un diagrama, le digo nuevo, ¿sí? Me va a preguntar qué tipo de diagrama yo quiero utilizar aquí, ¿cierto? Le damos una plantilla, empieza a crear. A ver, vamos a hacerlo esta vez con un software local y lo mismo lo van a plasmar ustedes con esto, ¿ok? Muy bien. Esta es mi plantilla, la vamos a dejar allí un ratico y vamos a empezar a analizar, a hacer nuestra presentación del diagrama entidad-relación con un software específico. Miren, quiero que se vayan a Google para que no dependan netamente de Internet y coloquen diagram. Así como está ahí. Diagram. Diagram. Diagram es un software que tú lo puedes instalar en tu computadora de forma local. Es bastante liviano, por cierto. Si es que no tienes internet o si te cortó el internet, pues no hay ningún problema. ¿Sí? Mira, lo vamos a descargar e instalar. Es bastante fácil de usar. Y luego, lo mismo que hacemos con Dia, lo hacemos en Draw y lo hacemos en Lucidchart. Ya miren, este es el programita. Le damos descargar. Actualizamos. Ahí está. Empieza la descarga. Es bastante pequeñito en realidad. Ahí está, mira. Cargo. Miren cuánto pesa, 18.7. Ya está.
Para instalarlo, es simplemente doble clic. Le decimos que sí. En español. Ok. Siguiente, siguiente, siguiente. Instalar. No se hace nada más. Nótese ahí. Es sumamente sencillo. Esto es para cuando de pronto no tienes internet, pero si tienes internet puedes hacerlo con los software en línea. Vamos a aprenderlo con los tres, chicos, ¿ya? En realidad es lo mismo. Esperamos. Ok. Le doy terminar y lo puedo buscar aquí en mi programa. Aquí está, día. ¿Sí? Ahí ese programita. Lo abren, por favor. Y los espero un ratico. Vamos a hacer nuestro diagrama entidad-relación. Es decir, las entidades que hemos detectado la vamos a plasmar aquí en un diagrama. ¿Por qué? Para poder hacer una representación yo siempre necesito un diagrama. Por ejemplo, un ingeniero civil antes de construir una edificación hace su diagrama, hace su plano, ¿cierto? Nosotros, los informáticos, antes de hacer un sistema, lo diagramamos, es decir, lo modelamos, ¿ok? Una vez que hemos abierto aquí, tiene soporte para múltiples diagramas, pero el diagrama de flujo no nos interesa a nosotros. Así que, miren, le damos aquí, nos vamos a otras. Y en otras hojas, ustedes van a colocar entidad, relación. Vamos. Entidad, relación. ER. Ok. Y mira, tenemos solamente esos detallitos allí. Muy bien. ¿Ya estamos? ¿Pudieron instalarlo? Cuéntenme. ¿Podría repetir, profesor, la última parte? Sí, claro. Aquí, mira, a ver. Te vas aquí. Otras hojas. Y seleccionas el que dice ER. ER. Nada más, le das clic y debes tener algo así. Ya, muy bien. Entonces, vamos a hacer lo siguiente por aquí. Se le pide realizar la representación de la entidad. Fíjense, artículo con sus respectivos atributos. Lo voy a modelar. ¿Cómo haría para hacer esa representación? Bueno, vamos viendo. La entidad, en el diagrama entidad-relación, porque lo que vamos a hacer aquí es un diagrama entidad-relación. Sí, profesor, disculpa, sí, las funciones, ¿no? De acá, por ejemplo, el map, donde está el clic y eso, está por, el mío lo tengo separado. ¿Cómo lo puedo volver a unir? Ah, ¿están sueltos? No, no hay problema. Este tiene ese software que es libre, que se desconfigura, pero no hay problema si están lejos. Ya, no hay problema. Igual de aquí te doy permiso para que me compartas tu pantalla y poderte guiar. Pero si están sueltos, no hay ningún problema ahí. Ya, miren. Profesor, una pregunta. ¿Qué pasó? De otras hojas de ahí, ¿qué tenía que marcar? ER. ER. Sí, solamente ER. Bien. Gracias. Miremos aquí. La entidad, artículo. En el diagrama entidad-relación, la entidad se va a representar con un rectángulo. Mira, le damos aquí. Y este sería mi entidad. Le doy doble clic y le voy a poner artículo. ¿Ok? Mira, esta es la representación de la entidad. Ok, a mí me están pidiendo que se le pide realizar la representación de la entidad artículo con sus respectivos atributos en, vamos a finalizar, en un diagrama
entidad, relación. Para completarlo. Muy bien. Si esto es así, ya tengo mi representación gráfica visual. Hace un momento aprendimos a identificar lo que eran los atributos. Los atributos se van a representar en el diagrama mediante una elipse. Mira, lo llevo. Profesor, disculpe que le interrumpa. Yo le voy a poner, por ejemplo... Dime. De nuevo, ¿cómo se coloca lo del ER? Así. Otras hojas. Le das clic ahí. Mira aquí. Otras hojas y seleccionas ER. Nada más. Le das Ok, clic. listo, no le había visto. Ya, Ya gracias. está. Ya. Miren, los atributos se van a representar con una elipse. Yo lo llevo. Mira. ID. Habíamos dicho que toda entidad tiene que tener un identificador. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, mira, tengo algunas opciones. Le voy a decir que es clave. Le digo que sí y le doy a aceptar. Mira. Esa es la representación de un ID. A ver, repito. El ID, llevo aquí, le doy doble clic y escribo y le digo que se llama ID. La clave se la pongo aquí y digo que sí, es una clave. Recuerden que la clave es el identificador principal. Hablábamos del DNI hace un momento que debe ser único. Y algo muy sencillo, con esta línea lo voy a unir. Miren, de nuevo, con esta línea lo uno. Y como no quiero que tenga la flecha, le doy doble clic a la flecha. Y aquí, flecha de finalización, le digo ninguna. Repito una vez más. Lo vinculo. Aquí, selecciono, o clic aquí, lo jalo hasta aquí. Y para quitarle la cabeza y flecha, doble clic. Y donde dice flecha de finalización, lo pongo ahí. Acepto. Han estado dictando los atributos de la entidad artículo. Me dijeron por ahí nombre. Entonces, mira, lo represento así. Llevo doble clic y le voy a poner nombre. ¿Por qué ya no le pongo clave? Porque la clave es única solamente. Nombre y lo relaciono. Allí voy. Miren cómo vamos. Fíjense ahí. Otro atributo, precio. Llevo doble clic, precio, acepto y vinculo. Ahí está. Y podría agregar el resto de atributos aquí. Por ejemplo, me dijeron la cantidad, el stock. Ahí está. La presentación, me dijeron también por ahí. Y podría agregar los atributos correspondientes. Fíjense ahí. Dentro de los atributos, ustedes verán que tenemos derivados y de multivalor. ¿Qué es un atributo derivado, chicos? ¿Sí? Hace un momento, cuando yo pregunté por los atributos del estudiante, por ahí alguien me dijo edad. Y yo le dije edad no. ¿Por qué edad no, profe? Porque si yo almaceno, por ejemplo, que registro a ti en mi base de datos, suponiendo Juan Pérez Martínez, y decido colocar un atributo como edad y te digo edad 20. Ok, te almaceno y todo bien. Durante todo ese año funciona bien. Y el año siguiente, tú me dirás, profe, le cambio, pues le pongo 21. Pero no se trata de que le cambies.
¿Por qué? Porque estamos hablando de un solo registro. Imagínate que tengas almacenado a todo un colegio que son 850 alumnos. ¿Le vas a cambiar de uno en uno? No, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Utilizamos un atributo denominado atributo derivado. ¿Cómo así? ¿Cómo así? A ver, vamos a representar otro elemento. Otra entidad. Miren, le voy a poner aquí empleado. Entidad empleado. Yo lo que tendría que agregar para la fecha, miren, sería, para la edad, sería la fecha de nacimiento. ¿Por qué? Porque con la fecha de nacimiento, ya, vamos a poner la edad aquí, pero le digo que es derivado. ¿Derivado de qué? Los atributos derivados en el diagrama entidad-relación, miren, he marcado este nada más, ¿sí? Se representan de esta manera. Diferente al resto. ¿Por qué? Porque el que va a leer este diagrama, que es el que va a implementar la base de datos, va a decir, un momento, ese es un atributo derivado. Entonces va a derivar de otro campo. Yo no voy a poner edad, ¿cierto? Y en la documentación se va a ver que este va a salir de la fecha de nacimiento. Ese es un atributo derivado, ¿sí? Derivado, ¿ok? Si yo sigo almacenando los atributos, aquí, ¿cierto? Le digo que es clave principal. Y mira, voy agregando los campos. Pregunto, chicos, pregunto, ¿qué pasa si yo decido almacenar el número telefónico del empleado? Pero el empleado tiene más de un número telefónico. ¿Cómo es que se almacena? Por ejemplo, aquí tengo Multivalor, estudiante, suponiendo que multivalor, pongo profe. teléfono. Multivalor. Miren, en base de datos es un error garrafal tremendo y ustedes lo van a ver cuando veamos normalización. Y ustedes lo encuentran, los que trabajan en empresa o han tenido alguna experiencia, hay personas que no son informáticos y te ponen esto, 9, a ver, tenemos 13 ahí. Y te dicen, pero tiene otro valor, tiene otro teléfono también, 01. Pero también tiene el de casa, el de su tía o el de su mamá. Esto es un error garrafal en base de datos. ¿Por qué? Porque en base de datos que debe cumplirse un principio de atomicidad. ¿Qué es atomicidad? Que el valor almacenado, ¿sí? Debe ser único. Yo no puedo poner eso allí, ¿cierto? Pero como aquí estamos en un modo, ¿sí? En un modo todavía de diagrama, y me dicen, oye, tienes que almacenar varios teléfonos, ¿sí? Yo diría fonos, le digo multivalor. Entonces, el que va a implementar la base de datos ya va a saber qué se refiere al almacenamiento de un conjunto de atributos. Es por eso la diferencia que se pone allí en el diagrama. Voy a completar otros atributos. Por ejemplo, el nombre sería un atributo normal. Y los apellidos. Podría colocar más. Una de las desventajas de este atributo es que nos quita bastante espacio de este diagrama. Y un último, dirección. Ahí está, nos olvidamos de la tilde. Recuerden que este diagrama se llama diagrama entidad-relación. Vamos a ver por qué se llama entidad-relación. Porque nos vamos a dar cuenta que van a estar relacionados el uno con el otro.
¿sí? Pero ya lo vamos a ver posteriormente. Nótese allí, chicos, ¿sí? Nótese allí. Cópienlo. Pregunta, ¿esto podría ser en un papel y un lápiz? Tú me dices, profe, mira, me llaman por teléfono en un examen. Profe, mire que mi máquina se me ha malogrado. ¿Pues usted cree que puede hacer un papel y un lápiz y le puedo tomar foto y enviarlo? ¿Qué crees que te voy a decir yo? Sí, hazlo. ¿Por qué? Porque este es un software que te ayuda a hacer estos diagramas. El detalle es que tú lo puedes hacer con cualquier diagrama. Es más, les decía que con estos diagramas, con estos, en este caso, páginas online, podemos también hacer ese tipo de diagramas allí. ¿Sí? Por ejemplo, mira, si yo veo aquí diagramas de flujo, voy a tener que buscar lo que vendría así. Diagrama entidad-relación, ¿sí? Que me daría básicamente lo mismo. Tenemos un conjunto de diagramas, ¿sí? Yo utilizaría el diagrama entidad-relación, ¿correcto? Pero ahorita lo vamos a ver, ¿sí? Ahorita lo vemos. Ya, muy bien. Ejercicio. Ejercicio. Me lo representan aquí. Este es un aleatorio, ¿ah? Ejercicio. Veamos. Se le pide a usted representar en el diagrama entidad, relación, al menos dos entidades para un sistema de veterinaria, donde se planifica automatizar los servicios. Una veterinaria. ¿Qué entidades yo tendré en una veterinaria? Me habla de servicios. Veterinaria puede tener servicios y puede tener productos, pero aquí me dice servicios. Profe, un ejemplo de servicios. Ah, bueno, desparasitación, parto, baño, ¿sí? Un ejemplo de productos, venta de champú, collares antipulgas, etc., etc. Pero aquí no te dice productos. Aquí te dice de servicios. Lo que yo deseo, y les voy a dar a ustedes aquí unos 5 minutos, para que me representen en este aleatorio, este es un diagrama aleatorio por si acaso, al menos dos entidades con sus respectivos atributos. A ver qué tal. 8:30, 5 minutitos nada más, pues no tenemos mucho tiempo. 8:35, estamos avanzando. A ver, denle, les dejo allí. Si tienen preguntas, me pasan la voz para poder trabajar allí. Profesor, ¿cómo se descarga eso? ¿Cuál es esto? Sí. ¿Cómo así? ¿Cómo lo cargas? ¿Cómo lo descargo? Ah, te paso la página directa. Aquí ve. Te paso el enlace directo. Ahí. Dale clic ahí y se va a empezar a descargar. $8:35, ¿lo vemos? Cuatro minutitos. Lo hacen y lo van enviando como captura de pantalla.
Muy bien. ¿Cómo le fue, chicos? Veamos. A ver, mientras ustedes van desarrollando, vamos a entrar aquí a Lucy App. Nos habíamos quedado aquí. Ya, vamos a darle nuevo. Lucy Chart. Documento en blanco. Vamos a buscarlo. Miren aquí, nuevo, documento en blanco. Empieza a cargar. Ya. Y aquí dice plantillas. Voy a darle diagrama. Entidad, relación. Mira, lo busco. Diagrama, entidad, relación. Y aquí tengo una plantilla. Aquí tengo el diagrama entidad-relación. Con esto yo puedo trabajar también. Es una representación un poco distinta, ¿ya? Pero también me va a servir para poder trabajar, ¿ok? Pero vamos a solucionar primero el que habíamos puesto. A ver, ¿alguien me envía sus capturitas de pantalla? ¿Dónde estamos? Por aquí. A ver, vamos a ver, por aquí ya me han enviado. A ver, empezamos de aquí. Aquí nos envió Helio. Baño de mascotas, ya aquí hay un detallito, ¿sí? Ya te voy a decir por qué. Aquí mascotas cliente, ya, pero aquí está bien, pero vamos sobre el servicio. Lo que queríamos era el servicio, ya, ya, ok. Veamos aquí, miren, veámoslo desde el punto de vista ya de almacenamiento. Una entidad sería el servicio, ¿sí? Una entidad sería el servicio. Veamos aquí, voy a bajar. Miren, entidad sería el servicio. Ya tenerlo separado. Vamos a poner dos nada más ahí. El ID del servicio y el servicio. O nombre le vamos a poner. Nombre del servicio. Miren ahí. Esta es una entidad, sí, está trabajando de manera correcta también. ¿Por qué? Al momento de que yo quiero almacenar los datos, mira, por aquí yo veía que me ponían desparasitación, por aquí me ponían, no, aquí esto, baños, por ejemplo, y aquí me ponían desparasitación, y por aquí me han enviado uno último, cliente, pero aquí ya tienen las relaciones, ¿ya? Solamente las entidades sin relaciones, porque relaciones no las tenemos. ¿Cómo almacenaría esto yo en una base de datos? Solamente tengo dos campos que voy a almacenar. Entonces sería ID y el nombre. Nótese ahí. Aquí yo voy a almacenar en esta única entidad llamada servicio todos los servicios. Por ejemplo, un registro sería baños. Otro registro sería desparasitación. Miren, no hay que confundir ¿cierto? Con el valor de registro. Otro sería partos. ¿Sí? Otro servicio. Esterilización, ¿no? Gracias por ello. ¿Otro servicio? ¿Cuál? Vacunación. Ya, vacunación, perfecto. Ya, ¿uno más para cerrar? Castración. Ya, castración. Creo que esa esterilización es el mismo, ¿o no? Sí, es el mismo. Sí, es el mismo. Ya, baños, desparasitación, partos, corte de cabello, corte de pelo, porque aquí es pelo. Uno, último.
Facturación. Perico. Ya, miren. ¿Qué es lo que pasa? Yo haría mal si pondría aquí desparasitación. Haría mal, ¿por qué? Porque ese es un registro. Haría mal si yo coloco aquí, por ejemplo, partos. Yo no voy sobre el registro, sino voy sobre la característica o atributo allí. Entonces, esto, si yo lo coloco así, estaría mal. Simplemente yo coloco el nombre general. Y el nombre general sería nombre o nombre del servicio. Fíjate ahí, que al momento de almacenarlo tendría nombre y aquí, dentro de la base de datos, voy a almacenar todos los servicios habidos y por haber. Estarían siendo almacenados de manera general, ¿sí? De manera general. Ahora, si yo quiero agregar otra característica de esto, podría agregarlo, ¿no? Puede ser el nombre general. Por eso es que aquí vamos viendo lo que nos han enviado ustedes. Ya que nos sirve para aprender. Por ejemplo, baño y mascotas, no, baño y mascotas sería, ¿sí? Un registro dentro de una característica, ¿sí? No sería baño, la entidad no sería baño y mascotas, ¿sí? La entidad sería servicio. Ah, en este caso sería, ya no sería baño o mascota, sería mascota, ¿cierto? Podría ser mascota. Y edad no la pondríamos ahí. Ya, ok, vemos el otro. Aquí su compañero nos envió mascotas, está bien como nombre de entidad, raza está bien, fecha de visita, ID, ya está bien. Ya el cliente está bien, pero está bien lo que ha presentado, pero no está haciendo el ejercicio porque dice la entidad de relación. Ah, pero dice para automatizar los servicios. Ahí está. Listo. Aquí no hay error, ¿ya? Aquí, por ejemplo, nombre de mascota, ya ok. Aquí está el error, ¿no? Aquí está el error. ¿Sí? Ya por acá. Aquí también, ¿no? Veterinaria no sería una entidad en sí, porque veterinaria sería la institución, la empresa. ¿Ya? Ahí está. Vemos por aquí otro más. Aquí ya nos ha enviado su compañero un diagrama completo con las relaciones que más adelante vamos a ir aprendiendo cómo es que se relaciona todo esto, ¿no? Pero, mira, tampoco tenemos ahí el servicio allí. No tenemos el servicio dado. Y una operación también podría ser, ¿no? ¿Cierto? Y esto podría tener también una clasificación. A ver, hacemos otro, ahí mismo. A ver. Se le pide a usted representar el diagrama entidad-relación al menos dos entidades. Esto lo vamos a dejar aquí. Sistema veterinario donde se planifica automatizar las ventas. Las ventas. Mira, aquí ya me habla de las ventas. ¿Cómo sería allí? ¿Cómo sería allí para las ventas? Y esto sería muy general. Yo voy a poner solamente dos atributos allí. Mira, si es para ventas, yo tendría probablemente el artículo que voy a vender. El ID. Y aquí lo vamos a hacer cortito ya por el tiempo. Aquí el nombre del artículo. Y por aquí el precio. Cortito nada más. Podríamos poner lo que hicimos hace un instante, ¿verdad? Cuando yo lo voy a almacenar esto, vamos a cambiarle.
Bien, cuando yo voy a almacenar esto en una base de datos, a esto se le conoce como tabla, ¿ya? Yo tendría aquí ID, nombre, precio. Y aquí yo estaría almacenando los registros correspondientes a ese bloque. Por ejemplo, collarín, champú, qué sé yo, ¿no? Juguete, ¿cierto? Entre otros. Aquí el ID, profe, ¿siempre va a ser 100? No, yo puedo ponerle un identificador cualquiera. Por ejemplo, se me ocurre ponerle X, Y, Z, 223 y se me ocurre ponerle un carácter especial. El identificador no importa el tipo. Obviamente cuando establecemos el tipo de dato, y eso lo vamos a ver más adelante, si es numérico, si es cadena de texto, ya lo vamos a hacer en función de ello. Pero el identificador no necesariamente tiene que ser 100, 200, a veces no. Lo único que sí tiene que ser único. ¿Por qué? Porque si yo decido ponerle aquí el mismo motor de base de datos, me va a decir un momento, aquí hay error. ¿Sí? Así que hay que tener en cuenta eso. Ya, ok, le voy a poner, por ejemplo, aquí A101, A100, A101, A102, precio, 50 soles, 45 soles, 12 soles. De esa forma se estaría almacenando, ¿qué cosa? ¿Sí? Los atributos. Entonces, el que va a leer este diagrama, ¿sí? Ya va a saber que va a tener atributos, que son las características o propiedades de la entidad. A mí me gustaría que hagan un ejercicio donde ustedes aprendan a identificar las entidades y los atributos. ¿Ok? Las entidades y los atributos. Y esto que ustedes han hecho aquí sirve y sirve de mucho. Pues claro, va a servir ¿para qué? Para poder decir aquí, por ejemplo, hospital. Ya, en este caso, no sería hospital tampoco, ya son los procesos internos. Doctor, por ejemplo, es una entidad, ¿sí? Y no estaría un atributo, sería una entidad en sí, ¿sí? Al menos que te pidan un sistema donde almacenes los datos de todos los hospitales, dependiendo, ¿sí? Zona de emergencia, no. Esto no estaría allí. A ver. Yo utilizo otro diagrama, no hay problema. Servicio de baño, no. El servicio de baño sería también un registro. Servicio de vacunación, no. Sería servicio solamente, así como lo han visto ustedes aquí. Y dentro del servicio estarían los baños, ¿sí? Yo podría ponerle aquí de pronto el precio también de cada servicio. ¿Es válido? Sí, sería un atributo propio, en este caso, de la entidad. ¿Sí? Vamos a ver otro más. Esto ya lo habíamos visto. Por ejemplo, aquí. En esta parte de aquí, ¿dónde está el error? Pregunto, ¿carrera sería un atributo propio del estudiante? No. La carrera va a ser una entidad aparte, que va a tener vinculación con el estudiante. Va a tener vinculación. Eso lo vamos a ver más adelante cuando veamos, de pronto la siguiente clase, cuando veamos la relación entre las entidades. Por ejemplo, el turno, tampoco. Los únicos que estarían bien sería el ID, el nombre, el apellido y la edad, que sería un campo derivado. ¿Sí? Vemos un poquito hacia abajo. Telefonía móvil, tipo de conexión, ya dependiendo de lo que quieras colocar aquí, ¿no? Por ejemplo, el plan sería un servicio. A ver. Aquí ya sabemos dónde está el error, ¿no? Ya lo habíamos visto, tipo de desparasitación y todo lo demás. ¿Ya? Ok, veterinaria, también tenemos allí el error. ¿Sí? Entonces, debemos de aprender a identificar básicamente cuál es la diferencia entre la entidad y la diferencia entre el atributo. Teniendo en cuenta esos detalles, corremos con el resto. Dime.
Profesor, entonces, en la entidad entendemos que la entidad viene a ser como, o sea, perdón, los atributos de una entidad son O se te características corta. únicas de las... ¿Me escucha ahí? ¿Ahí me escucha, Sí, que profesor? son inherentes de la entidad. Sí, te escucho. Sí, o sea, le decía que los atributos de la entidad son características únicas, mientras que las entidades en sí tienen varias características, pues, ¿no? Como tal, ¿no? Claro, Por eso, exacto, por eso que en la exacto. explicación, por eso que en la explicación que usted indicó, la carrera no sería una característica única porque hay un montón de carreras, ¿no? Claro, y las carreras pues tienen atributos que son propios de la entidad, ¿no? Eso sería ahí, ¿no? Eso, Ya, profe, ¿sí? queda claro. La siguiente clase vamos a trabajar Profesor, ya con los diagramas. Dime, sí, en el tema de ¿hola? relaciones, sí, en el tema de relaciones entre tablas, entre entidades, ¿Ya? ¿Qué tiene? eso lo vemos la próxima semana, ¿no? Sí, claro que sí. Por ejemplo, a ver, si yo tengo una entidad aquí, tenemos poquito tiempo, pero no importa, para adelantarnos un poquito. Suponiendo que tienes una entidad artículo, voy a ponerle AR nada más, ¿ya? Y tienes una entidad categoría. Mira, ambas categorías, ahí nada más. Ambas son entidades, pero van a tener relación, sí, claro que sí. Porque, por ejemplo, un artículo para un mini market, leche, huevos, arroz, azúcar, ¿cierto? Entonces, la categoría establece el tipo de artículo que es. Por ejemplo, si yo tengo una categoría cuyo nombre es lácteos, se supone que voy a tener relación con artículos, eso lo explicamos en la siguiente clase con detalle, donde los artículos van a pertenecer a una categoría. Por ejemplo, para lácteo voy a tener queso, leche Gloria, yogur Milquito. Para dulce voy a tener bonobón, chocolate sublime, donofrio, Chocman. Yo quiero almacenar, en este caso, las bebidas. Voy a tener Espoe, Pepsi, Coca-Cola, Cifrut, Frugos. Entonces, la categoría va a tener una vinculación. Por eso es que se dice diagrama entidad-relación. Y dentro de esto vamos a aprender cómo detectar el tipo de relación y qué tipo de relación, porque vamos a ver ahí que tenemos de uno a uno, de uno a mucho, de muchos a muchos, y cuáles son las reglas que se disparan en esto, ¿no? Pero vamos por poco, ¿no? Lo que me interesa para concluir este tema es que ustedes aprendan a identificar las entidades y los atributos. Partiendo de eso, ya podemos hacer el resto. Imagínate, en un colegio, ¿no? Te dicen, oye, quiero almacenar los datos de todo el proceso académico. Tú empezarías a hacer tu listado de entidades. ¿Cuáles son las entidades de un proceso académico? Docente, matrícula, apoderado, estudiante, curso. Esos serían entidades. Y cada uno de esos va a tener atributos específicos. De un mini market, ¿cuáles serían las entidades? Yo veo el artículo, la categoría, el cliente, el empleado, el tipo de documento donde viene boleta, factura, los proveedores. Intento identificar eso. ¿Cómo diferencio una entidad con un atributo? Porque el atributo, ¿sí? Es único. Yo no lo puedo descomponer en más, ¿sí? Por ejemplo, el nombre. Yo diría, ¿nombre es entidad? No. ¿Lo puedo descomponer en más el nombre? No. En cambio, la entidad sí se puede descomponer en varios atributos, propiedades o características. ¿Correcto? Bien, chicos, aquí nos vamos a quedar. Nos vemos en la siguiente clase. Un abrazo a la distancia y estamos en contacto. Saludos.